39 minutos de Contando Historias de Terror. En Estados Unidos, cada vez que te internan en un hospital, te ponen una especie de pulsera blanca con tu nombre para poder identificarte. Sin embargo, existen pulseras de más colores que significan otras cosas. Por ejemplo, la pulsera negra significa que esa persona acaba de pasar a mejor vida. Pues bien, un día mi tío me contó que él se tuvo que quedar de noche en el hospital. Él acaba de terminar una operación y se dirigía directo al elevador. Al entrar notó que había una mujer ahí. Mientras bajaba el elevador, él y ella empezaron a hablar de tonterías. De pronto, las puertas del elevador se abrieron. Ambos vieron que otra mujer quería entrar en el elevador. Pero rápidamente el doctor, sin dudarlo, cerró las puertas del elevador. La mujer que iba al lado de él le preguntó que por qué no había dejado subir a esa persona. El doctor, con mucho miedo, le dijo a la mujer que aquella mujer que quería subir ya había pasado a mejor vida, ya que él mismo la había operado hace una hora. De hecho, aquella mujer que se quería subir tenía una pulsera negra. La mujer que iba con él en el elevador le dijo con voz tenebrosa, como esta pulsera. Desde ese momento, nadie ha sabido nada sobre aquel doctor, así que nunca te atrevas a visitar un hospital de noche. Contando historias de terror. Aclaro que esta historia es de una seguidora, la voy a contar en mi primera persona. Bueno, era un día normal, era de noche, entonces mi familia estaba contando historias de terror, yo fui a escuchar ya que me gustan mucho las historias de terror. En ese entonces tenía como 8 años, yo dormía con mi hermano, mi mamá estaba haciendo la comida, cuando ya terminamos de comer, nos fuimos a dormir, ese día mis familiares se habían quedado a dormir con nosotros, me desperté a las 2 de la mañana porque hacía mucho frío y se me había caído la cobija. Yo la recojo, cuando la recojo se asoma algo, veo una cabeza mirándome fijamente, no quitaba su mirada de mí, si yo me movía a alguna parte. Eso me miraba, sus ojos eran negros, tenía dientes filosos no tanto, tenía cabeza redonda, yo asustada intentaba despertar a mi hermano para ir a tomar agua, él se levanta enojado porque tenía sueño. Le digo que me acompañe a tomar agua, él me acompaña. Después cuando regresamos al cuarto, esa cosa estaba en el techo, al día siguiente le dije a mis familiares lo que me pasó a mí, mi mamá no me creyó. Dijo un familiar que cuando se levantó de noche, se fue a hacer un sándwich y se lo llevó al cuarto, cuando puso el plato en la mesita de su cuarto, se cayó y cuando lo fue a recoger, dijo que el plato ya no estaba, también había dicho que vio una sombra grande en su cuarto, después que se fueron los familiares, dejaron de pasar cosas, lo que más me tiene pensativa es que era esa cosa que me miraba. Hola, les traigo otra historia, es de una seguidora, pero la contaré en primera persona para que le entiendan. Un día mis primos y yo decidimos ir a casa de mi abuelita, nosotros fuimos a su casa a las 4 de la tarde, cuando llegamos comimos, y luego nuestra abuelita nos dijo que saldría a comprar unas cosas y que regresaría un poco tarde. Nosotros le dijimos que estaba bien, después de que mi abuelita se fue nos pusimos a ver videos, y en eso se escucha un ruido en el patio, mi prima mayor fue a ver, cuando ella regresó estaba toda pálida, nos agarró de la mano a mí y a mi primo, y nos llevó a la planta de arriba, ella nos dijo métanse al baño, correr nosotros no sabíamos qué pasaba, ella nos contó que cuando fue a ver había un hombre con un cuchillo, yo quería llorar del miedo, pero mi prima me tapó la boca y me dijo que no hiciera ruido, después de eso escuchamos como el hombre subía a las escaleras, el hombre abrió todos los cuartos de arriba, menos donde estábamos, nosotros el hombre empezó a forzar la puerta del cuarto donde estábamos, mi prima nos sacó del baño y nos metió en un escondite que estaba en el closet de mi abuelita. Cuando ella estaba a punto de meterse, el hombre entra al cuarto y se la lleva, luego vino mi abuelita y le contamos lo que pasó. Después de todo eso, ya no supimos nada de mi prima. Contando historias de terror, la historia es de una seguidora, síganla, los créditos están en la descripción, lo haré como en primera persona. Un día fui a una fiesta de bautizo de mi primo. Después de unas horas yo y mi primo fuimos al baño y yo entré y él también, y me preguntó, ¿ya saliste del baño? Y le dije que no, me dijo, ay, si solo me quieres asustar, y le dije, ¿por qué? Y me contestó, ay, no te hagas, ya sé que tú me tiraste el papel de baño del otro cubículo, y le dije que todavía no salía, que estaba equivocado, salimos y se movió horrible, la coladera parecía que alguien la había aventado. Al final reportamos todo sobre lo sucedido y los dueños admitieron que una niña había fallecido en ese cubículo. Está un poco corta, pero
Eso fue lo que me mandó mi seguidora. Contando historias de terror, aclaró que esta historia es de una seguidora que tiene 8 años, así que por favor les pido que no la vayan a criticar porque todos pasamos por esa edad. Si la usan, denme créditos. Bueno, empecemos con la historia. Cuando yo era pequeña, mi padre nos abandonó a mí y a mi madre. Actualmente tengo 8 años, pero esto me pasó cuando tenía 7 años. Mi mamá me compró mi primera tableta. Luego descargué Roblox. Cuando me metí a un juego, se unió conmigo una persona. Cuando volteé, de la nada desapareció y también me sacó del juego. Luego de que Roblox me haya sacado, me volví a meter al mismo juego donde yo estaba y otra vez me volví a encontrar a la misma persona que desapareció. Entonces decidí salirme, pero no pude y solo apagué mi tableta. Luego la volví a prender y ahí seguía la misma persona. Cuando la volví a apagar, la persona se salió. Unos días después hice una pijamada con mis amigas. Luego tocaron la puerta. Una de mis amigas fue a ver quién era. Era un hombre, pero mis padres salieron y el hombre no se quería ir. El hombre pudo abrir la puerta. Mis amigas y yo nos fuimos a esconder abajo de la cama y un vecino entró a mi casa y nos salvó de ese hombre desconocido. Hasta aquí termina la historia y por favor no me dejen en flopcito. Chismecito de terror de la historia que me contaron mis maestras del colegio. Si usan el audio de en créditos, porfa, ya que la historia es de mi colegio y creo que nadie la contó todavía. La contaré a mi manera, así la entienden mejor. Bueno, se dice que, hace años cuando estaban apenas construyendo la escuela, había un niño que vivía en una casa justo al lado de la escuela. Como el niño no tenía amigos ni nadie con quien jugar, siempre se sentaba a ver cómo construían la escuela. Él decía que cuando la escuela estuviera lista, él iría para poder hacer amigos y ya no estar solo. Él solía ir todos los días a ver a los trabajadores construir la escuela. Resulta que, uno de esos días, él sacó su pelota y empezó a jugar solo en la calle al lado del colegio. Cuando jugaba, pegó la pelota tan fuerte que cayó en el techo de la escuela en construcción. Como era la única pelota que tenía el niño, decidió ir por ella, aprovechando que había una escalera que habían dejado los trabajadores. Trepó la escalera sin que lo vieran y cuando llegó arriba, vio su pelota, la agarró, pero cuando estaba yendo hacia la escalera, perdió el equilibrio y cayó dentro de un hueco muy profundo que habían hecho los trabajadores. El niño falleció ahí y los trabajadores nunca se dieron cuenta, por lo que taparon el hueco, dejando el niño ahí. En mi colegio, siempre hay sucesos paranormales, como que se abre o se cierra la puerta sola o que hay un niño de más en los cursos. Hay maestras que dicen haber visto al niño en varias ocasiones. Y se dice que el niño aún intenta tener amigos en la escuela aún siendo un espíritu. ¿Alguna vez has escuchado el caso de H.H. Holmes? A este hombre se le conoce como el primer asesino serial estadounidense. Se dice que confesó que su número de víctimas fue de 27, pero en realidad fueron 200 personas. Y te preguntarás, ¿cómo fue que lo logró sin que nadie se diera cuenta? En 1890 construyó un hotel en Chicago, que ahora se le conoce como Murder Castle o el Castillo del Asesinato, en donde torturaba y mataba a sus víctimas. El lugar no tenía ventanas y estaba construido como un laberinto para que sus víctimas no pudieran escapar. Otras características del hotel es que las puertas solo abrían por fuera. En las paredes había rejillas por las cuales Holmes espiaba a sus huéspedes. Había una caja fuerte del tamaño de una persona y una caída que conectaba al sótano desde las plantas altas del edificio, que las usaba para poder arrojar los cuerpos de sus víctimas. Años después fue encarcelado por estafa y fue ahí donde descubrieron sus otros crímenes. Y fue así como murió en la horca a los 38 años de edad. Al subir a mi vuelo, la azafata me dio una extraña lista de reglas. Historia de terror de Reddit. Al subir al avión, la azafata me pidió mi billete. Se lo di y me lo devolvió con una hoja de papel doblada. Una vez me acomodé en mi asiento, miré la hoja de papel, que esta contenía una extraña lista de reglas que decía: reglas para sobrevivir a este vuelo. 1. No hables con ningún pasajero sobre esta lista de reglas. Eres el único humano en este vuelo. 2. No hables con nadie durante la primera hora de vuelo. 3. Escuchas a un niño llorar en la cabina, corre inmediatamente al baño. 4. Si la pantalla de entretenimiento de tu asiento se pone negra, mira hacia otro lado inmediatamente. 5. Durante la tercera hora de vuelo, el piloto anunciará algo, sigue las instrucciones. Durante la cuarta hora de vuelo, no te sientes en tu asiento. 8. Pasada la cuarta hora, tendrás que pasar el resto del vuelo evadiendo al perseguidor. Sabrás quién es solo verlo. 9. El piloto anunciará el aterrizaje del vuelo. Tan pronto como lo escuches, corre hacia la puerta de salida y ábrela. Descubrirás que el exterior es un vacío negro. Salta hacia él sin dudarlo. Me reí de esta nota y pensé que fui elegido al azar para esta broma. A mi lado se sentó un joven con un ordenador portátil. Genial, pensé, trabajará en lo que sea que esté haciendo y me dejará en paz durante el vuelo. El joven ni siquiera cruzó una palabra conmigo mientras se acomodaba en su asiento. Pocos minutos después despegó el avión. En un momento miré al joven de mi lado a la cara, y su rostro parecía equivocado, no parecía humano.
Sus rasgos faciales parecían artificiales. Miré en su ordenador portátil y me sobresalté por lo que vi en su pantalla. Tenía una foto mía, nada más. Y el hombre miraba mi foto de su pantalla fijamente. En ese momento una azafata se acercó a mí y me preguntó: «Señor, ¿el joven de su lado lo está molestando?». Yo respondí que sí, y todos los pasajeros giraron la cabeza y me miraron directamente. Todos se veían inhumanos. Lentamente todos empezaron a sonreír mientras me miraban fijamente. La azafata, a la cual me había engañado para que hablara con ella, también sonreía. Hola, el día de hoy les traigo otra historia, espero y les guste. Esto le pasó a una seguidora y perdón por no subirles historias, pero es que estaba muy ocupada. La contaré en primera persona para que me entiendan mejor. Comencemos. Bueno, pues yo tenía unos 10 años y era como en 2019. Recuerdo que eran las 12 de la mañana y había salido de la escuela. A mí no me gustaba ir a la escuela, pero ese día fui, ya que eran los últimos días. Mi mamá había llegado por mí, yo estaba lista fuera de la escuela, pero veo que mi madre estaba muy asustada y estaba toda pálida. Yo también me asusté y le dije que qué le pasaba y que si estaba bien. Me dijo que no pasaba nada y que esta vez nos teníamos que ir a quedar en un hotel. Yo le dije que, sí, confundida, llegamos al hotel, pero yo todavía me preguntaba que por qué no podíamos ir a la casa, así que le pregunté: «Mamá, ¿por qué no podemos ir a casa?». Ella se quedó callada por unos minutos, pero después dijo: «Hija, no podemos ir a la casa porque hay un hombre con un cuchillo afuera de nuestra casa, gritando que salgamos, pero yo me vine por la puerta de atrás y rápidamente vine por ti a la escuela». Yo me asusté demasiado y me quedé callada. Mi madre no dijo nada y estuvimos en silencio por un rato. Todo el rato estaba en mi teléfono y leyendo un libro, ya que no tenía ganas de salir afuera a la alberca del hotel. Ya se había hecho de noche y nos acostamos y dormimos. Yo no podía dormir del miedo, pero después cerré los ojos y me quedé dormida. Ya había amanecido y nos teníamos que ir del cuarto, pero yo no quería irme a mi casa, ya que temía de que el hombre volviera y nos hiciera daño. Pero mi madre me calmó y me dijo que no teníamos a con quién quedarnos y que ya no tenía dinero para rentar otra noche en el hotel. Yo me calmé y ya no dije nada. Llegamos a la casa y no había nadie, estaba todo solo y yo me puse feliz de que no le haya pasado nada a la casa y que nadie estuviera afuera. Se me quitó el susto y estaba calmada sin ningún miedo. Después estaba en mi teléfono toda la tarde y después comí, se hizo de noche y ya me iba a ir a mi cuarto a dormir, ya que yo me dormía temprano. Ya estaba dormida cuando de pronto me despiertan gritos, era de un hombre diciendo: «Déjenme entrar, o las mato». Asustada me levanto de la cama y despierto a mi mamá. Ella se asoma en la ventana y es el mismo hombre con un cuchillo en la mano. Yo me asusté y empecé a llorar y mi mamá me tranquilizó y llamó al 911. Yo no me podía tranquilizar, pero tuve que. Mi madre marca asustada y le responden que ya venía una patrulla en camino. Pasaron unos minutos y sonaron las sirenas de la policía. Y yo me tranquilicé, pero el señor ya no estaba, desapareció por completo. La verdad ya no se supo nada de él y no lo volvieron a encontrar. Y bueno, eso es todo, adiós, los quiero mucho. Storytime de un seguidor o una seguidora. Cuando mi tía tuvo a su segundo bebé, ella vivía en una casa normal. Y un día el esposo decidió dormir en la cama del otro hijo mayor. Era un cuarto para las dos camas, entonces el hijo mayor, que tenía 11 años en ese momento, se durmió en la otra cama con su mamá. Un día la mamá, como a esas de la madrugada, se levanta. Y ella tenía una sensación rara, pero no le tomó importancia. Después se tomó un vaso de agua y se fue a dormir. Luego a la madrugada, como a las 2 o 1 de la mañana, siente que alguien se le sube a ella. Ella se asusta y prende una linterna que tenía para ver a la bebé. Ella dice que vio a alguien negro con una bata. Y de inmediato apagó la linterna y abrazó a la bebé. Y al hijo mayor lo sostuvo en sus brazos. Y ella prende otra vez la linterna de la bebé. Y le dice: ¿qué quieres? Y a lo que el espíritu no le respondía. Después se le quedó viéndola a ella. Y dice que luego vio un ángel y de ahí no recuerda más nada porque se desmayó. Luego a las 4 de la mañana ella se despierta y levanta a toda su familia. Oraron y colocaron agua bendita. Ella dice que le dio mucho miedo. Tiempo después ella se mudó y unos vecinos le contaron que allí habían matado a bala a un señor y que él nunca descansó. Hello Kitty fue diseñada por Yuko Shimizu en 1947 y producida por la empresa Sanrio. Para algunos el verdadero significado de Hello Kitty es hola gatita. Sin embargo, algunos cuentan que su origen es distinto. Algunos foros del internet cuentan que Yuko Shimizu tenía una hija, quien era una niña muy linda y simpática, que solía alegrar a todos los que estuvieran cerca. Lamentablemente a la niña le descubrieron un tumor maligno, por lo cual le quedaban pocos días de vida. Eso consternó a toda la familia, en especial a su madre, quien estaba desesperada por encontrar una cura para su hija.
por lo que pidió ayuda a diferentes pastores, sacerdotes y curanderos, pero nada dio resultado. Y fue entonces cuando se empezó a interesar en el ocultismo y en el satanismo. Ahí descubrió que el demonio podía resolver su problema, así que una noche decidió invocarlo. Se introdujo en el bosque junto a su hija y colocó velas rojas a su alrededor. Además se hizo un corte en la palma de la mano. Y pocos segundos después empezaron a escuchar una serie de ruidos y chillidos. La pequeña no dejaba de llorar y suplicarle a su madre que se regresaran a casa, debido a que hacía mucho frío y tenía mucho miedo. Pero ya no hubo vuelta atrás. De las tinieblas surgió un personaje que la madre reconoció al instante. Era el diablo. Mientras se acercaba a ellas, la madre no podía dejar de abrazar a su hija. La colocó tras ella y tenía miedo de que algo saliese mal. Cuando el diablo se acercó a ella, se arrodilló y suplicó que curara a su hija. Y entonces el diablo le ofreció un trato. Sanaría a su hija a cambio de diseñar una marca que fuera conocida en todo el mundo. Debía ser una muñeca que tuviera una apariencia inofensiva, un regalo que todos los niños quisieran tener, pero en realidad esta muñeca sería portadora del mal. Y ahí estaría el truco. Yuko aceptó el trato y se fue a casa con su pequeña. Y trabajó sin descanso hasta que creó a Hello Kitty. Para ello se inspiró en su hija, por eso la conocida muñeca no tiene boca. Se dice que Kitty en un dialecto chino significa demonio, por lo que en realidad hace es saludar al mismísimo diablo. Después de terminar su creación se dirigió al bosque y le enseñó al diablo la muñeca. Este aceptó su diseño y se acercó a la pequeña y le curó su mal. Al poco tiempo Hello Kitty era la muñeca más vendida por todo el mundo. Y la niña se había recuperado del cáncer. Los médicos no se encontraban ninguna explicación. El tumor había desaparecido, sin embargo el carácter de la niña había cambiado. Su hija había perdido toda la alegría que la caracterizaba. Estaba siempre seria y no se divertía en ningún momento. Una sombra negra se había colocado en su alma. Su madre pensó que a lo mejor tenían culpa las muñecas Hello Kitty que se encontraban en la casa, por lo que las tiró todas. Pero fue mucho peor. Al volver notó que su hija estaba helada, había fallecido. Desde ese entonces se cree que cada vez que una persona compra una muñeca de esa marca, le está rindiendo culto al demonio. ¿Y a ti, te gusta Hello Kitty? Contando historias de terror. Bueno, esto pasó cuando yo tenía 10 años. Mis papás habían decidido mudarnos de casa. Cuando llegamos a la casa, me decepcioné un poco porque literalmente no habían vecinos. Era una casa muy apartada de todo el mundo. Luego de un par de días, estaba explorando un poco el patio de adelante cuando me topé a un perro. Yo me encariñé muchísimo con el perro y lo llevé a mi casa. Convencí a mis papás y me dejaron tenerlo. Yo estaba súper feliz, pero esa felicidad duraría muy poco. Un día mis papás habían dicho que iban a salir y que llegaban a las 8 de la noche. Yo les dije que estaba bien y subí a mi cuarto. Me quedé dormida, ya que siempre duermo un rato por la tarde. Me despertaron unos ruidos no tan fuertes. Bajé un poco las escaleras y lo que vi me dejó impactada. Era mi perro, estaba caminando en patas y estaba balbuceando algo. Yo no sabía qué hacer, así que lo llamé. Él volteó la cabeza y apenas me vio, se paró en 4 patas y empezó a sonreír y a mover la cola. Esto no se los dije a mis padres, ya que no sabía cómo reaccionar. Lo que derramó la gota del vaso fue que, una noche me desperté a eso de las 1:45, estaba escuchando ruidos, pero esta vez era de ollas y platos. Yo tenía mucho miedo a bajar, pero después de un rato, decidí hacerlo. Encontré otra vez a mi perro caminando en 2 patas y se estaba riendo, pero tenía los ojos rojos. Yo corrí hacia mi habitación y me encerré. Al día siguiente, les conté todo a mis papás. Ellos habían echado al perro de la casa. Pero cosas extrañas pasaron en la casa, así que finalmente nos mudamos. Espero les haya gustado esta historia, los créditos son míos. Contando historias de terror. Desde que éramos bebés, mi hermano siempre hablaba solo. Le preguntaba a mi mamá qué tenía, porque prefería hablar solo que jugar conmigo, y me dijo que no sabía qué tenía y que no le dé importancia. Pero tiempo después era más escalofriante, ya que lo obligaba a hacerle daño a nuestra familia. Una vez lo vi acostado en el techo y saltando hacia mí y me mordió la pierna. Yo grité y mis padres lo llevaron a un psicólogo y un año después volvió, y cuando entró a la casa, corrió hacia la cocina y cogió un cuchillo y se lo clavó a papá en el estómago.
Corrí con mi mamá y me enterré en el cuarto y llamé al 911. Internaron a mi hermano y mi mamá y yo compramos otra casa y nunca supimos más de mi hermano. Es por esto que nunca debes abrirle la puerta a un desconocido. En el 2013, una mujer deja salir a su perro para hacer sus necesidades antes de ir a dormir. Después de solo unos minutos empezó a escuchar arañazos en su puerta, el sonido típico que hacía su perro al querer entrar, pero parece muy pronto para que ya haya terminado con sus necesidades, así que decide asomarse por la mirilla para asegurarse que realmente sea su perro. Pero lo que ve es aterrador. Un hombre de apariencia horripilante se encuentra justo fuera de su puerta observando intensamente la manija, esperando a que gire para abrirse. Mientras ella ve con horror, él empieza a arañar la puerta desesperadamente, sin dejar de mirar la manija. Se aguanta las ganas de gritar y recuerda que su perro sigue afuera, así que va a observar una ventana, pero no lo ve por ningún lado. Regresa a la puerta a ver si el hombre se movió, pero no es así. Él sigue observando directamente la manija, ahora con la boca abierta, y al ver que nadie abre, decide irse. Cuando su perro regresa, ella nota que su correa fue cortada, lo que significa que él tenía un cuchillo. Esta es la razón por la cual te debes fijar en lo que recojas en la calle. Yo provengo de un pueblo chiquito y más o menos cuando tenía 8 años me encontré un perrito bastante bonito. Lo mejor de todo es que tenía un collar con su nombre, lo que quiere decir que tenía una familia. Fui casa por casa preguntando quién era el dueño del perrito. Literalmente me tomó 2 días, pero el dueño no apareció. En últimas me lo llevé a mi casa y cuando mi mamá lo vio se sorprendió mucho. Ella sorprendida dijo que nunca había visto un perro como este, ya que lucía bastante sano y bastante bonito. La verdad se nos hizo extraño que no tuviera familia. Mi madre y yo sufrimos de violencia intrafamiliar y un día mi padre estaba golpeando a mi madre demasiado fuerte y el perrito fue y la defendió, pero para nuestra sorpresa en realidad no era un perro sino otra cosa. Y desde ese día mi vida cambió gracias a ese perro. El perro de Lucifer. Salí corriendo a la habitación de mis padres y pude ver a mi madre tirada en el suelo con múltiples puñaladas alrededor de todo el cuerpo, pues resulta que mi padre la había matado. Al lado de mi padre pude ver cómo había una figura que parecía como un demonio. Era exageradamente grande y tenía los ojos rojos, pues ese tierno cachorrito se había convertido en ese monstruo. Y lo peor de todo no era eso. Como el collar del perrito estaba en el piso, lo primero que se me vino a la cabeza fue recogerlo y vi cómo tenía detrás de su placa unas palabras las cuales empecé a repetir un poco sorprendida y cuando las repetí no saben quién se apareció. El mismísimo Lucifer. Yo la verdad estaba bastante sorprendida y mi padre estaba aún más sorprendido, pues este hombre se me acercó y me dijo: te voy a conceder un deseo, solo uno, pídelo, gracias por cuidar a mi perro. Y no saben lo que pedí: que mi mamá no muriera y que mi padre no la golpeara. Inmediatamente después de eso me desmayé y amanecí en mi cama como si fuera el siguiente día, pues obviamente inmediatamente salí al cuarto de mi madre a ver si estaba viva. Sí estaba viva. Corrí y le pregunté por mi padre y me respondió que él había muerto cuando yo había nacido. Y le pregunté: ¿es en serio? ¿Nosotros no vivimos con mi papá? Me dijo: no, hija, ya me has preguntado eso muchas veces. Él murió cuando naciste y yo te crié sola. Hasta el día de hoy mi mamá no sabe lo que pasó en realidad. Un día yo y mi prima estábamos jugando cuando mi mamá me dijo que saldría un rato con mi tía de compras. Mi prima le dijo que ya hacía que se fueron, pasó el rato y yo y mi prima nos estamos aburriendo, así que decidimos ver documentales de terror. Cuando vimos uno en donde se trataba del número del diablo, mi prima me había preguntado si llamábamos a ese número y yo le dije que sí, ya que nosotras nos creíamos a las que no teníamos miedo a nada. Mi prima me dijo que llamaríamos al 666 a las 3 de la mañana, ya que dicen que es la hora del diablo. Así pasó el rato y mi mamá y mi tía llegaron. Yo le pregunté a mi mamá que si podía quedarme en la casa de mi prima y me dijo que sí. Cuando ya era las 3 de la mañana, yo le dije a mi prima que ya llamemos a ese número. Cuando llamamos, escuchamos como un suspiro en la otra línea, pero no nos asustamos cuando mi prima me dijo que la batería de su celular se estaba acabando, algo que se nos hizo raro, ya que cuando llamamos a ese número, la batería de mi prima estaba en el 100%. Ahí ya nos habíamos empezado a asustar. La llamada se había
había vuelto un poco rara cuando nos llegó un mensaje que decía ya no hay vuelta atrás, ahora van a aguantar y sufrirán, cuando de repente el celular de mi prima se apagó. Yo ya estaba muy asustada, pero mi prima me dijo que no tenga miedo y que carguemos el celular y que borremos ese número así. Transcurrieron los días cuando una noche mi prima me llamó desesperada y muy asustada diciéndome que llame a la policía y que vaya a su casa, y corto, yo ya me estaba asustando y mi mamá me preguntó qué pasaba y yo le conté lo que pasó. Mi mamá llamó a la policía y fuimos para la casa de mi prima, y mi prima salió corriendo hacia mí y se desmayó. Cuando estábamos en el hospital, mi prima me contó que ese día mi prima estaba en su casa sola terminando algunas tareas cuando alguien estaba tocando la puerta de su cuarto. Ella pensó que era su mamá y abrió, pero no había nadie. Eso le pareció algo extraño y llamó a su mamá. Ella le contestó y le dijo que no había llegado a la casa y mucho menos había tocado la puerta de su cuarto, cuando en el celular apareció el mismo mensaje que decía ya no hay vuelta atrás, ahora van a aguantar y sufrirán. En ese momento me llamó a mí y pasó todo el accidente. Desde ese día mi prima borró ese número y rompió ese celular y se fue de donde vivía, pero ahora yo tengo miedo ya que me llegó el mismo mensaje y acabo de escuchar un golpe en la puerta y estoy sola. De pequeña tuve una vida maravillosa, tuve la vida que cualquier niña quisiera tener, tenía muchos amigos, siempre salía a jugar a las calles de mi barrio, pero todo eso cambió cuando cumplí los 11. La mitad de mis amigos se olvidaron de mi existencia, muchos me dejaron de hablar, otros se fueron de mi vida, ya hasta me aburre salir de mi casa porque me da miedo que me critiquen como lo han hecho últimamente, y bueno, tuve que dejar todo eso atrás y empezar una nueva etapa. Empecé a ir a un nuevo colegio, conocí muchos amigos nuevos y ellos sí me tratan como si fuera importante, pero después de que tienen mi confianza, empiezan a excluirme, a descartarme de todos sus planes, pero en fin, conocí a un chico que cambió mi vida por completo y estoy orgullosa de hacerlo llamar mi mejor amigo. Recuerdo que un día estaba en el salón y como yo sufro de depresión, no puedo dormir bien, y ese día él no había ido y yo me quedé dormida en mi asiento y todos mis amigos se fueron, pero ninguno avisó que nos habíamos ido. Bueno, ellos, ya que como me había quedado dormida, cerraron el colegio, pero nadie sabía que yo estaba adentro. Me puse a gritar pidiendo ayuda, pero nadie contestaba. Me quedé ahí un día entero. Al día siguiente, desperté en el armario del conserje y cuando logré salir del colegio, me di cuenta que habían iniciado una búsqueda por mí. Habían sido mis padres y mi mejor amigo. Yo no sabía qué hacer, ya que mi casa estaba muy alejada del colegio y yo nunca me aprendí el camino, así que no sabía qué hacer. Me puse a llorar en las escaleras, pero después empecé a caminar desde donde yo llegaba y por cada paso que daba me acordaba más del camino, pero como estaba pegando muy fuerte el sol mientras caminaba me desmayé. Lo siguiente que recuerdo fue irme despertado en el hospital con un tanque de oxígeno al lado. Yo no entendía qué estaba pasando y luego lo siguiente que vi fue a mi mejor amigo sosteniendo mi mano sobre su cabeza y yo pude medio despertar y él se puso a llorar mientras me abrazaba y me explicó algo que me dejó en shock. Resulta que por la gran exposición al sol me había dado como una especie de coma y estuve así por 5 días. Mis papás no sabían de esto y mi mejor amigo fue a avisarle a los policías que me había encontrado, le fueron a avisar a mis padres y cuando llegaron al hospital podía ver en sus rostros que estaban muy felices de verme y yo estaba muy sorprendida. En fin, cerraron la búsqueda y me preguntó qué hubiera pasado si no hubiera empezado a caminar. Te voy a contar por qué no puedes bañarte cuando estés sola en tu departamento, a unas horas de la Navidad. Lupita era una mujer independiente que vivía en la gran ciudad. Iba a pasar Navidades con su familia materna, pero al final del día su jefe le dice que se lleve trabajo para hacer a su casa. Ella acepta para quedar bien y subir de puesto, y no le da tiempo de irse. Así que el 23 de diciembre decide pasarlo sola en casa, mientras todas las familias del vecindario se van y sus compañeros, o más conocidos como roomies, la dejan sola. Así que mientras ella estaba en la computadora en la sala, empieza a escuchar que alguien le toca la puerta. Ella se acerca a abrir y dice: ¿Quién es? Pasa unos minutos y nadie responde. Ella vuelve a sentarse y vuelve a escuchar. Ella piensa que es una broma de uno de sus roomies, así que le dice: Alex, por favor, ya no es gracioso. Y cuando ella estaba a punto de abrir la puerta, suena su celular. Contesta, pero solo escucha que alguien respira agitadamente desde la otra línea. Pasa un momento y las luces se van por completo, pero vuelven enseguida. Así que decide llamar a sus padres para decirles que están pasando cosas extrañas, pero ninguno de ellos le coge el teléfono. Minutos después se da cuenta que en la laptop
habían abierto el programa de Word y habían escrito: "No es muy pronto para hablarles a tus papás sobre mí". Y en ese momento se da cuenta que la puerta del departamento está abierta, así que ella revisa si alguien está afuera, pero empiezan a sonar como por las escaleras si subieran alguien. Así que vuelve a entrar al departamento y se tranca la puerta desde adentro. Vuelve a llamar a uno de sus roomies y le dice que tal vez es el hecho de que esté sola. Así que ella se tranquiliza y se mete a bañar con su celular. Se da cuenta que su celular está perdiendo la pila y está a punto de apagarse porque tiene el 2% de batería. Ella cierra sus ojos para empezar a quitar el shampoo de su cabello y empieza a escuchar que detrás de la puerta alguien empieza a olfatearla, como si fuera un animal. Y agarra su teléfono y se descarga por completo. Y estaba ahí sola. Y empieza a escuchar que alguien canta una canción. Y escucha: "Guadalupe, Guadalupe, 1, 2, 3, voy por ti". Era la voz de un hombre que jamás ella había escuchado. Y empieza a golpear la puerta. "Guadalupe, 1, 2, 3, entro por ti". Ella del miedo se paraliza por completo y no le responde hasta que escucha que alguien entra por la puerta. Y era uno de sus roomies que no había alcanzado a salir de la ciudad porque la hora de pico del tren no le había dejado avanzar. Le empieza a gritar: "Lupita, ¿dónde estás? Lupita". Ella en ese momento abre la puerta y le dice: "No estamos solos, hay alguien más aquí". Y cuando prende la luz, se da cuenta que uno de sus roomies había sido asesinado. Horas después, le dicen que a él lo habían matado en la tarde, pero ella lo escuchó mientras estaba bañando. Contando historias de terror. Esta historia es mía y si la usan denme créditos. Esto me pasó cuando yo vivía en el campo. Mis padres un día decidieron llevarme a un lago. En ese lago se rumoraba que personas habían muerto por una causa desconocida. En ese entonces yo no sabía cuando ya estábamos lejos de la orilla. Mi papá empezó a pescar. Yo estaba aburrida y le estaba diciendo que nos cuente una historia. Mi papá me dijo que sí, y empezó a contarnos que en este lago habían muerto personas, como jóvenes de 16, 17, y que nadie pudo descifrar que lo había hecho. No muy lejos de donde estábamos había una cabaña abandonada. Yo tenía curiosidad de ver qué había ahí adentro. La cabaña se veía algo así. Bueno, ya habían pasado unas horas. Ya estaba oscureciendo. Mis padres decidieron volver. Ya era de noche y mis padres se fueron a una fiesta y me dijeron que volverían al día siguiente. Eran como las 2 de la mañana y seguía despierta y de la nada se escucharon ruidos. Yo pensé que mis padres ya habían llegado, pero me acordé que me dijeron que llegarían al día siguiente. Entonces yo pensé que se metieron a robar y me asusté, cogí un bate que tenía y bajé, pero no había nadie. Subí y me acosté. Yo no creía en esas cosas paranormales, así que no pensé que fuera algo así. Eran las 4 de la mañana. Yo no podía dormir, así que salí al lago. Cogí el bote de mi padre y me metí más adentro de lo normal. Ahí se me ocurrió ir a la cabaña. Estaba llegando y veo a una mujer parada. Se veía algo así. Ella se acercaba poco a poco y yo me quedé paralizada. La mujer empezó a correr hacia mí y yo corrí al bote y me fui lo más rápido que pude. Llegué a mi casa y ya eran las 6. Yo estaba aliviada porque ya estaba amaneciendo. Me asomo un poco y había una cara, era algo así. Yo estaba temblando. Pasaron unas horas y mis padres ya habían llegado. Yo fui corriendo y llorando. Les conté todo, mis padres me creyeron y decidieron mudarse porque después de eso pasaban cosas paranormales como olía a muerto, se escuchaban pisadas por el techo y en el lago seguían muriendo personas. Bueno, eso es todo, es mi primer video, espero tener apoyo, los quiero, chao. ¿Te has preguntado por qué los japoneses dicen moshi moshi al contestar el teléfono? Bueno, esto tiene una curiosa leyenda. En el antiguo Japón, seres extraordinarios y maliciosos tenían el poder de convertirse en cualquier persona e imitarla en todos los aspectos, incluso en la voz. Estos diabólicos seres se llaman kitsune.
Se encontraban entre otros seres maliciosos, como las personas sin rostros, la mujer de 2 bocas, mujer cuyo cuello se estiraba y que plagaban al antiguo Japón y de los cuales se sabía tenías que cuidarte. La única palabra que no pueden pronunciar estos seres malignos es Moshi, y cuando llegó el teléfono a Japón, la única forma de saber que del otro lado de la línea no te estaba engañando uno de estos monstruos era obligarse a decir Moshi. Por eso todos contestaban Moshi Moshi, asegurando ser humanos y no otro tipo de criatura. Con el tiempo se olvidó la razón y hoy se traduce como el Moshi Moshi como un simple bueno o aló. Las personas dejaron de creer y estos seres fueron desapareciendo. Así que si un día vas a Japón y un amigo te saluda por teléfono sin un Moshi Moshi, duda si es tu amigo, puede ser una de estas antiguas y extrañas criaturas que quizá aún recorran este mundo. ¿Quién sabe? Tal vez nunca desaparecieron y solo se están ocultando. Stortime de terror pero con música terrorífica, ja. Un día estaba en mi casa tranquilamente hasta que mi mamá me dice que irá de compras y me pregunto que si quería ir o me quedaba acá. Yo le dije que me quedaba acá y mi mamá se fue, o sea, me quedé sola. Después escucho que tocan la puerta y yo abro y hay una carta que dice: tienes 1 hora, escóndete antes de que mueras, ja. Yo me asusté y cogí mi mochila, guardé agua, comida, 2 cuchillos y un lápiz afilado con un sacalápiz. Ya eran las 5:08, solo faltaba 1 minuto, y ven las 5:09 yo corrí y me escondí en mi cuarto y le eché doble seguro, me metí en el armario con lágrimas pipipi, después escuché pasos fuertes y dijo Okiaka. Voy yo, mientras estaba llamando a la policía y dijeron que llegaban en 3 minutos. Yo me intenté tranquilizar, pero después esa persona dijo ja, que ridícula, hubiera cerrado todas las habitaciones, solo está esta cerrada y las otras abiertas. Yo salí y cogí todos mis pantalones. Los amarré, los volví como una tipo cuerda y me lancé. Por la ventana la persona me vio salir y salto, yo corrí, él me mordió la pierna a mí, me empezó a sangrar y casi ya quedando inconsciente, vi que la policía lo atrapa y me quedo inconsciente. Cuando desperté estaba en el hospital y vi a mi mamá, ella dijo: gracias a Dios que estás bien, y me mudé de ciudad. XD de perenne, quito la música, que ya me dio miedo. XD. Bueno chicos, déjenme ideas de chismecitos o cosas de terror. Aclaro que esta historia es inventada y no se puede usar porque yo me esfuerzo. XDDD. Aún no me puedo sacar de la cabeza esa historia que me contó mi padre. Era alrededor de los años 90, más específicamente 1994. Mi padre trabajaba en una fábrica de aluminio a las afueras de un pueblo. Mi padre y varios compañeros odiaban ese lugar, ya que durante la noche todas las luces se apagaban y debían patrullar todo con una linterna de baja calidad, y ni hablar de que a unos pocos metros había un hospital psiquiátrico que fue cerrado hace meses por maltrato del personal hacia los pacientes. Una noche mi padre estaba patrullando de una de las zonas más oscuras de la fábrica, cuando de repente empezó a escuchar cosas extrañas que venían de un almacén que se usaba para guardar el aluminio. Cuando revisó el almacén, había un tipo parado en medio del cuarto, tenía un chaleco naranja característico de los trabajadores de ahí, además de que estaba embarrado de lo que parecía lodo, pero el tipo no se movía ni emitía ningún sonido. Lo hubiera confundido con un muñeco, pero de repente aquel tipo se volteó y empezó a correr hacia donde estaba mi padre. Como pudo, le cerró la puerta en la cara y empezó a correr. De nada sirvió, ya que escuchó como la puerta fue reventada y aquel tipo empezó a perseguirlo. Mi padre logró encerrarse en el cuarto de descanso y le echó llave a la puerta. Aquel tipo como pudo quiso tirar la puerta abajo sin éxito. Minutos después, se escuchó una ventana rompiéndose y le siguió el silencio. Al día siguiente, la policía municipal encontró un cuerpo en el estacionamiento de la fábrica. Se había tirado de una ventana. Lo hubieran confundido con un trabajador por el chaleco naranja, pero al inspeccionar más a fondo, descubrieron que se trataba de un paciente del hospital psiquiátrico. Se había escapado en 1989 y activó las alertas del pueblo, ya que tenía un desorden en la mente que lo hacía comportarse violento con cualquier forma de vida. Había pasado años viviendo en un baño sucio de la fábrica, matando a los animales aledaños del lugar, y una vez hirió a un trabajador. Al año siguiente mi padre terminó renunciando. No quiero imaginarme qué hubiera pasado si aquel paciente hubiera alcanzado a mi padre. Historia súper aterradora y escalofriante de una seguidora. Dice: verás, yo tengo un tío que vino deportado de Estados Unidos. Cuando llegó aquí fue directo a la casa de mis abuelos. A él lo deportaron porque según está loco. Ya tenía meses aquí y siempre hacía problemas con mis abuelos. Cabe recalcar que mi abuelo era diabético, entonces no podía tener emociones muy fuertes. En uno de esos problemas, mi tío
Le fue a gritar a mis abuelos pensando que era culpa de ellos lo que le pasaba. Mi abuelo enfermó muchísimo más, a tal punto que ya no podía comer porque no le pasaba nada. Según mi tío, mi abuelo tenía un carro de él, pero mi abuelo lo había usado desde hacía 16 años y pues por eso peleaba mi tío. Lastimosamente mi abuelo falleció de tantas emociones fuertes causadas por mi tío. Obviamente mi tío se quedó con este carro. Días después del fallecimiento de mi abuelo, según mi tío, cuenta que lo vio bajar hasta su casa y se metió al carro. Mi tío al ver eso salió corriendo a verlo, pero cuando abrió el carro ya no había nadie. Según mi mamá, mi abuelo está atormentando a mi tío porque no le perdona que le gritara por algo tan simple como un coche, y que lo seguirá haciendo. Gracias por ver, y porfa sígame para más. No olviden dar like y de compartir el video. Chao mis marcianitos.